Hello, James 4. This is the first of many videos to help you study for the makeup test that will be on March the 6th. Estos videitos son para ayudarlos a estudiar para el recuperatorio que va a ser el día 6 de marzo. Here we have a list of topics. Tenemos una lista de tópicos. The first is all the tenses, of course, todos los tiempos verbales. And then we have some special grammar topics. Después tenemos algunos puntos de gramática that are 8 actually, que son 8, that will be included in the paraphrasing mainly, que van a estar principalmente en el paraphrasing, right? The first is these verbs that are make, let, and allow, right? Son estos tres verbos que se parecen bastante, que son make, forzar a alguien a hacer algo, let, dejar que alguien haga algo, and allow to, que alguien tiene permitido hacer algo. Yes? Be careful because the real difference between one verb and the other, apart from the meaning, is the structure. La estructura es lo que le tenemos que prestar un montón de atención, all right? So, let's start with make. Here we have make, yes? What is it that you need to remember? ¿Qué tenemos que recordar cuando tenemos una oración con make? Yes, we are going to have first, here we have it. I will write it in bigger letters. No, it's okay, 18. Okay, first we have the subject. Yes, in this case is you, the subject. Then here we have we can't make. But we don't need the can't. El can't podría estar o no. ¿Sí? Podríamos decir, you make me stay at home, right? Or I make my children make their beds, right? Or I make my children feed the dogs, right? Yo hago que hagan tal cosa. That is the real, right? The real meaning. So we have the subject, la persona, el sujeto es la persona que va a obligar a alguien. Yes? Then you have make, of course, conjugated, conjugado como lo necesiten, right? And then the object. ¿Cuál es el object? The object is the person, la persona que va a realizar esa acción. Yes, the person. Look, I'm going to put it here so that I have the space. There you go. The person doing the action, yes? And then after the person, esta es la parte súper importante, we have a verb in the infinitive, but without to, sin el to, okay? Sin to. Por eso dice, make me stay. I will write some examples. Voy a escribir algunos ejemplos acá, right? Next to the verb. For example, uno real. I make my kids feed the dogs, right? I make my kids feed the dogs, right? Prestemos atención a las diferentes estructuras. That is the important thing. Eso es lo importante. We have subject, como dije antes. Luego make, right? Conjugado como sea. Si yo lo dijera en pasado, I would say, I made my kids feed the dog, right? Lo puedo decir en pasado, lo puedo decir en futuro. I will make my kids feed the dogs, right? After the make, después del verbo make, voy a poner el objeto. ¿Cuál era el objeto? La persona realizando la acción. Yes? A quien yo fuerzo a que haga algo. I make my kids, right? My kids is the object. And then we have feed, that is the verb in the infinitive, right? Si pudiéramos agregar flechitas, haríamos algo así. Subject is I. Then we have the verb make, of course. Then we have the object, that is my kids. And then you have the verb in the infinitive, that is feed, right? This is the structure that you will have to write. ¿Dónde va a estar generalmente acá el problema? En que muchas personas se olvidan de que después de make no va to. Y
lo que quizá les sale hacer es I make my kids feed the dog. Y ahí está el problema, right? Con make no ponemos el to. Ni con make, ni con let. Yes? Ni con make, ni con let. Sí con allowed to. Y ahí está el problema. So remember, make means force. Yes? To force someone to do something. Yes? Significa forzar a alguien a hacer algo. Now we're going to go to let. We're going to go with let. Remember, let is dejar. Yes? Como dejar. It is more informal than allowed to. Right? Por eso, si bien significan lo mismo, se pueden usar a veces de la misma forma y a veces no. Right? So, please let me go to the concert. Como verán, es la misma estructura. Totalmente diferente significado porque es dejar. Yes, is to give permission, right? Give permission. Ambos son give permission, right? The structure is like this. Imagine, again, my mother, yes, lets me, ¿por qué le agregué la S? Porque estoy hablando en tercera persona singular, en presente. My mother lets me deja todos los días. My mother lets me, the object, siempre el objeto es lo que está después del verbo, lets me watch horror movies. This means that your mother gives you the permission to watch horror movies. All right? So you have the permission of your mother to watch horror movies. There you go. I want to, there. Very good. Right? My mother lets me watch horror movies. Si prestamos atención, es exactamente igual a la estructura anterior. El verbo significa algo totalmente diferente, pero la estructura es igual. You have the subject, ¿sí? La persona que te deja. Then you have the verb. Then you have the object again. And then you have the verb in the infinitive, seen to. Otra vez, seen to. All right? Very good. I guess you know this one. Then, you are not allowed to use the mobile phone. Remember I said allowed to has the same meaning as let. Yes? Pero acá es diferente. ¿Por qué? Porque siempre voy a usar el verbo allowed to. Lo puedo usar de dos maneras. Si voy a poner primero la persona que me dio permiso, voy a ponerlo sin el verb to be. Y va a estar solito. Por ejemplo, I allow my kids to watch horror movies. Voy a poner acá los dos ejemplos, ¿sí? I allow my kids to, presten atención que ya tengo el to ahí, ya es diferente, to watch horror movies. Yes? I can say this exactly the same, but with another structure. Yo lo podría decir exactamente igual, pero con una estructura diferente. I will show you right now. Vamos a poner la letra más chiquita. Ahí va. Para que me entre el otro ejemplo. Right? I can say, for example, instead of I allow my kids, yes? En lugar de decir yo le doy permiso a mis chicos, yo puedo empezar la oración con mis hijos. ¿Sí? Mis hijos tienen permitido. My kids are allowed, right? Exactly the same. My kids are allowed to watch horror movies, right? ¿Qué hice acá? Esta forma de utilizar el allowed to is very common. Es muy, muy común, right? En la primera venimos con la misma de antes, similar de alguna manera. We have a subject, tenemos un sujeto, el verbo que utilizamos. Then, of course, the object, yes. Y acá estaría la diferencia, lo voy a poner con otro color, o así, mejor, que tengo to en lugar de tener solamente el verbo, yes. Siempre con allowed va a ir to, right?
I allow my kids to watch horror movies. ¿Qué pasa? La mayoría del tiempo, en lugar de usarlo así, lo vamos a usar al revés. La persona que tiene el permiso y vamos a usar el allowed to in passive voice, right? So, what are we going to have? Remember, esto es al revés. La persona que tiene el permiso, then verb to be, my kids are, my kids were, my husband, no, my daughter is, right? And then allowed con ed, be careful with this, and then to plus infinitive, yes? El verbo tiene que ir sí o sí con to, all right? ¿Cuál es el error común? Que me piden a mí que use, por ejemplo, let y me olvido de sacarle el to. O al revés, que me piden que use allowed y no le ponga el to, right? Una y otra significan lo mismo. Y la diferencia está en que tengo que fijarme si va o no el to. All right? Well, ¿qué tenemos acá? Este documento que yo ahora les voy a compartir va a ser el mismo documento que vamos a usar todo el verano, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir agregando cosas a este documento, ¿ok? Entonces, ustedes abren el documento y acá tienen el link para hacer un ejercicio que lo pueden corregir solos y tienen para hacer estos otros dos ejercicios que me los pueden enviar a mí, con foto, con lo que quieran. ¿Ok? This is the end of the first video.